Tengo 82 años y el ruido de este monitor es lo único que me acompaña en este hospital de San Bernardino. Durante 5 décadas fui el rabino Navarro, un hombre de leyes que todos respetaban, pero hoy vengo a confesar que fui un carcelero. Usé el nombre de Dios para secuestrar el alma de mi hijo Elías porque prefería mi orgullo a su propia felicidad. Cuando él tenía 14 años, lo obligué a mirarme mientras yo echaba sus dibujos al fuego en aquel patio, quemando sus sueños para fabricar un rabino a mi imagen. Lo condené a 30 años de una vida que no era suya, una mentira que terminó el día que encontró a Jesús y me desobedeció. Creía que estaba salvando nuestro linaje, pero solo estaba matando a mi hijo por una soberbia que hoy no me sirve para nada. Todo cambió al recibir un paquete desde Bogotá con algo que creía destruido y lo que vi me hizo entender que, miren mis manos, están arrugadas y ya casi no tienen fuerza para sostener este vaso de agua, pero estas manos alimentaron el fuego en aquel patio de San Bernardino. Yo creía que salvaba el linaje de los Navarro y nuestra pureza. Elías quería pintar la luz de Caracas, capturar los colores del cielo en sus hojas, pero yo solo veía pecado en ese arte. En esta casa no hay espacio para deseos, solo para deberes, le dije mientras el humo subía. Lo mandé al seminario bajo amenaza de exilio y él solo bajó la cabeza. 30 años de ritos vacíos en Maracaibo siguieron a ese fuego. Fui un carcelero disfrazado de santo. Ahora entiendo que la religión me dio un título, pero solo Jesús me habría dado un hijo. Necesito contarles la verdad. Yo no era solo un hombre con un libro, yo era la ley en San Bernardino. Durante 55 años mi palabra en la sinagoga Tiferet Israel no se discutía. Si un matrimonio se rompía, venían a mí. Si un negocio fallaba, buscaban mi consejo. Me gustaba ver cómo la gente bajaba la voz al entrar en mi oficina. Mi traje siempre estaba limpio y planchado, y yo era tan rígido como esa tela. En aquel tiempo yo creía que ser duro era lo mismo que ser santo. Pensaba que proteger el apellido Navarro era mi única misión en la tierra. Caminaba por Caracas sintiendo que Dios me miraba con orgullo porque yo no permitía ni una sola mancha en nuestra tradición. Era un viejo soberbio sentado en una oficina llena de libros antiguos y leyes pesadas. En mi casa el silencio no era paz, era obediencia. Mi esposa ponía la mesa y Elías se sentaba derecho sin decir una palabra hasta que yo terminaba de bendecir el pan. No permitía música que no fuera de la religión, ni libros que no hablaran de nuestros antepasados. Una vez lo vi mirando un atardecer por la ventana y le grité, «Estudia los salmos». Quería que fuera de piedra, como yo. En la comunidad me ponían de ejemplo siempre. Miren al hijo del rabino Navarro, qué joven tan devoto. Nadie veía que el muchacho estaba apagado y que caminaba a mi lado con miedo. Yo disfrutaba de esa admiración. Pensaba que estaba cumpliendo con mi deber de padre. No me importaba si él era feliz, solo me importaba que fuera perfecto para los demás. Una noche, mientras revisaba unos papeles viejos en el seminario, encontré un folleto tirado en el suelo. Tenía una frase que decía que había que dejar que los niños se acercaran a Jesús y no impedírselo. Me dio mucha rabia. Sentí que esas palabras eran un peligro que quería ablandar la disciplina que yo tanto defendía. Pensé en Elías y en su manía de dibujar flores y caras en cualquier papel que encontraba. Por un segundo sentí algo extraño en el pecho, como si ese texto me estuviera avisando de algo. Pero cerré el papel con fuerza y lo tiré a la basura de inmediato. Me dije a mí mismo que un padre fuerte debe mandar, no dar explicaciones. Seguí adelante con mi ceguera convencido de que estaba protegiendo a mi familia con mis leyes.
En San Bernardino la vida no pasaba en las calles, pasaba dentro de los muros de la sinagoga Tiferet Israel. Aquel edificio de piedra no era solo un lugar de oración, era todo nuestro universo. Fuera de allí, el mundo de Caracas nos parecía un ruido extraño y peligroso que debíamos evitar. Yo me sentaba en mi despacho, rodeado de estanterías que llegaban hasta el techo, y sentía que tenía el control de cada alma que cruzaba la puerta. No necesitábamos amigos fuera de la comunidad ni consejos de extraños. Si alguno tenía un problema, venía a verme. Si un joven quería casarse, yo revisaba su apellido y su sangre. Era un sistema cerrado donde cada persona tenía un sitio marcado. El miedo al qué dirán en el templo era más fuerte que la propia fe. Esa sinagoga fue el único hogar que Elías conoció realmente, aunque para él debió de ser una cárcel de techos altos. Recuerdo el olor a incienso y a papel viejo que siempre flotaba en el aire, un olor que se pegaba a la ropa y a la piel de cualquiera. Para nosotros, ser un navarro significaba llevar el peso de siglos sobre los hombros cada vez que caminábamos por aquel pasillo central. No había espacio para las dudas ni para los colores que mi hijo quería pintar. Todo era blanco o negro, sagrado o pecaminoso. La comunidad funcionaba como una gran familia que te vigilaba con 1000 ojos, premiando tu silencio y castigando cualquier gesto diferente. Yo estaba convencido de que esa burbuja era la única forma de salvarnos, sin ver que estaba asfixiando el alma de mi hijo. Ese martes de agosto en San Bernardino soplaba un viento seco que movía las cortinas del comedor. Elías estaba sentado en el suelo del patio, con la espalda apoyada en el muro de piedra, dibujando algo con una intensidad que me dio miedo. Yo me acerqué por detrás, sin hacer ruido, y vi lo que hacía. Eran rostros de gente de la calle, gente que no pertenecía a nuestro mundo, trazados con una luz que no venía de mis libros. Sentí que ese talento era una trampa del enemigo para alejarlo de la Torá e incluso del apellido que yo tanto cuidaba. El orgullo me subió por la garganta como un veneno caliente y le arrebaté el cuaderno de las manos sin decir nada. Él se levantó rápido, con los ojos muy abiertos. «Papá, por favor, no», me dijo bajito. Caminé hasta el incinerador que teníamos al fondo del patio, donde quemábamos las hojas secas y los restos de comida. Elías me seguía a un paso de distancia, llorando sin hacer ruido, como un animal que sabe que va al matadero. Tiré los cuadernos dentro y encendí una cerilla con una mano que no me temblaba en absoluto. El papel empezó a retorcerse bajo las llamas y el olor a tinta quemada llenó el aire de la tarde. «Esto es basura para tu alma», le grité mientras el fuego subía. Él se quedó allí parado mirando cómo sus dibujos se hacían cenizas grises que el viento se llevaba hacia los edificios vecinos. No me pidió perdón ni volvió a gritar. Se quedó vacío delante de mí. Yo gané esa batalla. Mi hijo murió aquel día. A la mañana siguiente, sin dejar que desayunara, puse su maleta en la puerta y le entregué el billete para el seminario en Maracaibo. No hubo abrazos ni consejos de padre, solo una orden que sonaba a sentencia de cárcel perpetua. «Vas a ser rabino o dejarás de ser mi hijo», le dije mientras cerraba la puerta de la calle. Él no me miró a la cara, solo agarró el asa de cuero viejo y empezó a caminar hacia la parada del autobús sin mirar atrás. Lo obligué a vivir una vida que no era suya durante 30 años por mi maldita soberbia de viejo ciego. En el templo todos me felicitaban por su carrera, pero yo sabía la verdad. Yo sabía que lo había roto por dentro. Fui su carcelero. Fui un hombre malvado. Elías era un hombre de una melancolía que te calaba los huesos. Tenía la voz suave, casi un susurro,
y unas manos que siempre le temblaban un poco cuando sostenía la pesada Torá en la sinagoga de Maracaibo. Yo lo veía en las fotos de las bodas que oficiaba y nunca sonreía. Tenía ese gesto triste de quien cumple una condena sin quejarse nunca. Sus dedos eran largos, dedos de artista que yo obligué a cerrarse sobre leyes frías y papeles viejos. Durante 30 años fue el rabino perfecto que yo diseñé, pero por dentro era un fantasma que caminaba por pasillos vacíos. Me enviaba cartas secas por su cumpleaños, contándome el clima o los ritos, pero nunca me decía cómo estaba su corazón. Yo estaba orgulloso de su silencio. Pensaba que mi disciplina había triunfado sobre su debilidad, sin ver que lo estaba matando. A veces me acuerdo de cómo Elías tomaba el café por las mañanas. Sujetaba la taza siempre con las dos manos, como si buscara un poco de calor en medio de tanto rigor. Se quedaba mirando el fondo de la porcelana en silencio, moviendo el pie derecho de forma nerviosa, un hábito que nunca perdió desde que era niño. Ese era su único espacio de libertad. En 2019, después de un viaje a Bogotá, me llamó por teléfono. Eran las 8 de la noche y el despacho estaba oscuro. Papá, me dijo con una voz que no era la de un esclavo. He pasado 30 años hablando de un Dios al que le tenía miedo, hasta que conocí al Mesías que me ama por quien soy. No gritó, no me insultó, solo soltó esa verdad que me quemó los oídos. Sentí que el suelo se hundía. Mi respuesta fue corta y afilada como un cuchillo de carnicero. Para mí, Elías, hoy has muerto. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. Borré su número, quemé las pocas fotos que tenía y prohibí que se mencionara su nombre en la mesa. Durante 3 años mi casa fue un cementerio silencioso. Pasaron los Shabbat y su silla seguía vacía, pero yo prefería ese hueco a tener a un traidor en mi linaje. Recibía noticias suyas por terceros, chismes que decían que se veía feliz, que volvía a pintar. Cada vez que oía eso yo apretaba los dientes y rezaba pidiendo castigo para él. Me perdí sus canas nuevas, su risa recuperada y el hombre en el que se convirtió. Me quedé solo con mis leyes, abrazado a un orgullo que ya no servía para calentar mis pies viejos. Hace 3 años que no sabía nada de él, hasta que un mensajero tocó a mi puerta ayer por la tarde. Traía un sobre de cartón con el sello de Bogotá. Al abrirlo mis dedos tropezaron con un cuaderno de espiral gastado. No había ninguna nota, solo dibujos. Pasé las hojas y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Eran los mismos dibujos que yo quemé en el patio de San Bernardino. Elías los había vuelto a pintar de memoria. Estaba la luz del Ávila, el rostro de su madre y la gente caminando por la calle. En la última página vi a Jesús abrazando a un niño que sostenía un pincel. Debajo, escrita con su letra suave, estaba la frase: «Papá, él me dejó ser yo». Me quedé mirando el papel durante horas en silencio. Recordé aquel papel que tiré a la basura en el seminario hace tanto tiempo. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Esas palabras que antes me daban rabia, ahora me cortaban la garganta. Yo fui el obstáculo. Yo fui la piedra en el camino de mi propio hijo. Durante 50 años creí que servía a Dios cuidando las leyes, pero solo estaba cuidando mi propio nombre. Me puse de pie y caminé hacia el espejo del pasillo. Vi a un viejo con un traje caro que no tenía a nadie a quien abrazar. «Baruch, eres un carcelero», me dije en voz alta. El silencio de la casa me respondió con un peso que nunca había sentido. Mi religión era una pared fría. Jesús, en cambio, era ese abrazo que Elías pintó con tanto amor. Yo estaba equivocado. Busqué mi teléfono con las manos empapadas de sudor. Marqué el número de Elías que tenía guardado en un papel escondido. El corazón me golpeaba las costillas.
Después de 3 tonos escuché su voz. Aló, dijo él. Se hizo un silencio largo, un silencio que dolía más que cualquier grito. Hijo, soy yo, alcancé a decir. Él suspiró y noté que estaba llorando al otro lado de la línea. Te perdono, papá, me respondió enseguida. No hubo reproches ni explicaciones largas, solo esas 3 palabras. En ese momento, en medio de mi salón oscuro, entendí que el Mesías del que él hablaba era real. No era una ley, era ese perdón que me estaba salvando la vida. Pronuncié el nombre de Jesús por primera vez sin odio. Gracias, susurré antes de que la llamada se cortara por la señal. Ahora, aquí en esta cama de hospital, todo se ve distinto. Tengo una paz que no encontré en 50 años de estudiar leyes y castigar dudas. Mi habitación ya no tiene libros antiguos, solo el cuaderno de dibujos que Elías me envió. Él viene a verme por las tardes. Ya no me mira con ese miedo que le sembré en el alma cuando era un niño. Me mira con una misericordia que yo nunca tuve el valor de mostrarle a él. Hablamos de los colores del cielo de Caracas y de Jesús, que nos cambió la vida a los dos. Mi corazón está ligero, pero mi cuerpo pesa por todo el tiempo que tiré a la basura por mi soberbia. Pasé la vida levantando muros de piedra pensando que construía un templo. Ahora veo que Dios estaba afuera. Te hablo a ti, Padre, o a ti, que tienes autoridad y crees que la norma es más importante que la persona. No hagas lo que yo hice. No sacrifiques a tus hijos solo para quedar bien ante los demás. Si tienes a alguien a quien echaste de tu vida porque no seguía tus reglas, llámalo hoy mismo. No esperes a tener 80 años y estar muriendo en una habitación vacía. Las leyes no te abrazan cuando tienes frío. El orgullo no te da la mano cuando tienes miedo a la oscuridad. Solo el amor lo hace. Jesús no vino para darnos más leyes pesadas, vino para darnos un abrazo. Si todavía estás a tiempo, ve y búscalos. Fui el gran rabino Navarro para todos, pero hoy solo quiero ser el papá de Elías.